Buen día a todos y todas. Por si hay alguien que todavía no me conozca, mi nombre es Ignacio Brunetti, soy parte del equipo de meteorología de la Subsecretaría de Emergencias ya hace 4 años. Conmigo me acompaña Maximiliano Vita, que está en diciembre, de este diciembre de veranito crudo que tuvimos. Nos acompaña también con bastante experiencia. Vamos a ser hoy los docentes de este curso, que es Meteorología aplicada a incendios forestales. Básicamente lo que vamos a ver es distintas variables meteorológicas. Vamos a analizar un poquito la marcha que tiene durante el día, distintas variables meteorológicas y cómo afectan un incendio. Un incendio que, bueno, ya está generado. No tenemos que olvidar que fuera de la relación que Sí, tiene entre... Igna, una Sí, pausita. Se te escucha medio como que bien y después como que baja. ok, a ver, ¿tiene? Ahí no se te escucha, por ejemplo. ¿No se me escucha? Ahí sí. Bueno, ok, vamos a probar. Eh, bueno, les decía, lo que vamos a ver hoy va a ser meteorología relacionada a incendios forestales. O sea, más que nada, al principio vamos a ver lo que son las variables meteorológicas, cómo cambian estas en distintas situaciones y cómo afecta un incendio. Después vamos a ver la parte de pronósticos y alertas, ¿sí? Que muchas veces, bueno, obviamente los pronósticos, pero también hay alertas que pueden llegar a ser muy importantes frente a un incendio, ¿sí? Por ejemplo, como alertas de viento. Vamos a ver un poquito de estación automática que nos pueden dar información bastante valiosa para lo que es un incendio. Sabemos que eh, algunas dotaciones de bomberos cuentan con estaciones automáticas o también, bueno, cuando está el Sistema Nacional de Fuego, interviene, tienen ¿cómo es? Estaciones automáticas, pero si no, también está la red, que ya la hemos nombrado en los otros cursos, que también pueden usarla para algunas variables. Por ejemplo, para lo que es humedad relativa, para lo que es temperatura, para lo que es acumulado de precipitación. No tanto ya con viento, pero bueno, ya lo vamos a ver ahí cuando lleguemos a esa parte. Después vamos a ver un poquito de rayos. Los rayos son clave para esto, eh, porque tenemos muchos incendios generados por rayos. Eh, en Torkins, creo que el último incendio importante que hubo fue generado por un rayo en los bosques de la Patagonia. Es frecuente que genere incendios rayos, ¿sí? Es la causa, dentro de la meteorología, es la causa que puede generar un incendio, fuera que después afectan de manera distinta las distintas variables meteorológicas. Vamos a ver también el índice de peligro de incendio y por último lo que es puntos calientes. Si vamos a hacer un repaso, ya lo vienen usando hace tiempo, pero para quien se haya incorporado este año en las defensas civiles, por ahí va a ser interesante ver un repaso a lo que es puntos calientes. A ver si me escucha bien. Ahí se te venía escuchando bien. Ahora medio como que bajó, Juan. Bueno, voy a tener que revisar después qué carajo le pasa a esto. Bien, bueno, como les decía, la meteorología es bastante importante. Ya cuando tenemos un incendio, es sumamente importante para, por ejemplo, tomar decisiones de replegar personal. Por ejemplo, si hay una rotación importante del viento, si se acerca un frente frío, cuando nos rota el viento de una dirección, bueno, nos puede pasar del norte al sur de repente, ¿sí? E incluso un frente de ráfagas que venga asociado a tormentas, nos pueden cambiar el viento, la dirección del viento de manera repentina y eso nos puede cambiar el avance del incendio y eso nos puede llevar a tomar decisiones previas de replegar personal de alguna zona en particular, priorizar sectores de trabajo también dependiendo cómo va a estar el viento, cómo va a estar, para dónde se puede llegar el humo, ¿sí? Y movilizar y desmovilizar recursos también equivalente a eso. Y las variables más relevantes para un incendio que deberíamos tener en cuenta, por un lado de la temperatura, la humedad relativa, que está bastante relacionada, ahora lo vamos a ver, el viento y obviamente la precipitación. Como les decía, los cambios de estas variables impactan directamente en el contenido de humedad y eso a su vez en la propagación del fuego. Entonces, vamos a ver un poquito lo que es humedad relativa.
La humedad relativa y la temperatura, ambos, en este gráfico se muestran ambas cosas, en línea verde la humedad relativa y en la línea roja la temperatura, están relacionadas y tienen un comportamiento normal, digamos, durante el día y la noche. ¿Sí? En 24 horas esperaríamos que durante la noche la temperatura desciende, es lo más normal, eh, y la humedad relativa aumenta. ¿Sí? Y esto es así porque la humedad relativa, justamente, es la relación entre la cantidad de vapor actual y la cantidad de vapor requerida para la saturación. Y la cantidad de vapor requerida para la saturación varía con la temperatura. O sea, el aire puede contener una cierta cantidad de vapor de agua, ¿sí? En estado gaseoso. O sea, ahora, por ejemplo, nosotros, entre mi cámara, la computadora y yo, hay aire y hay vapor de agua, ¿sí? Obviamente no lo vemos, lo respiramos. Hay una cierta cantidad de vapor de agua. Si esa cantidad de vapor de agua aumenta, 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 llega un punto que el aire ya no puede contener más eh, vapor de agua en estado gaseoso y se empieza a condensar. Y ahí se empiezan a formar, por ejemplo, las gotitas. Es algo que pasa, por ejemplo, con las nieblas. El día de hoy que tenemos muchas nieblas. Lo que sucede es que el aire se empieza a enfriar y cuanto más frío esté el aire, menos cantidad de vapor de agua puede contener adentro, menos capacidad tiene. Llega un punto que se enfría tanto que se satura, o sea, la cantidad de vapor de agua que puede contener el aire es la máxima. De ahí en más, todo el exceso va a transformarse en gotitas de agua, va a pasar de vapor de agua a agua líquida, ¿sí? Agua en estado líquido, o sea, gotitas. Y ahí es donde se forma la niebla, que es básicamente una nube. Entonces, en todo ese transcurso que el aire va perdiendo, o sea, o va enfriándose, la humedad relativa va aumentando, ¿sí? A medida que vamos teniendo el aire más saturado, vamos teniendo mayor humedad relativa. En un día de niebla, la humedad relativa es del 100%, por ejemplo, se expresa en porcentaje, ¿sí? Entonces, lo que esperaríamos normalmente es que en la mañana temprano tengamos alta humedad relativa, baja temperatura y a medida que nos vamos acercando al mediodía empieza a bajar la humedad relativa y empieza a aumentar la temperatura. ¿Cómo nos afecta esto? Bueno, en un día normal la humedad relativa aumenta en la noche, eso humedece un poco lo que es más que nada el material fino, eso tiende a apaciguar un poco la propagación de fuego, ¿sí? Y encima baja la temperatura, eso evita la evaporación, evita el secamiento. Y durante el día esperaríamos que aumente la temperatura, baja la humedad relativa, se empieza a secar ese material fino y está más propenso a lo que es la propagación. Esta marcha común, digamos, de lo que es la humedad relativa de la temperatura, puede verse afectada por distintos factores. Y eso nos puede dar un comportamiento que no esperaríamos normalmente. Por ejemplo, la nubosidad. La nubosidad es clave para lo que es la temperatura, ¿sí? Si nosotros tenemos una tarde con nubosidad, esperaríamos que la temperatura máxima sea menor, ¿sí? Hace como de bloqueo de la nubosidad. Si tenemos una noche con nubosidad, esperaríamos que la temperatura no baje tanto, ¿sí? Porque también hace bloqueo, tanto bloquea los rayos del sol y el calentamiento del sol durante la tarde, durante el día, y bloquea el enfriamiento de la superficie de la Tierra durante la noche, ¿sí? El calor que emite la noche, la Tierra durante la noche, para enfriarse, la nubosidad lo absorbe y lo remite, y eso mantiene una cierta temperatura en el aire. Entonces, si tenemos nubosidad en la tarde y nubosidad en la noche, esperaríamos que la máxima no sea tan alta y la mínima tampoco sea tan baja. Ahora, ¿qué pasa si tenemos nubosidad durante el día y tenemos despejada en la noche? Bueno, ese es un problema. Vamos a tener poca temperatura máxima, baja temperatura máxima y durante la noche va a bajar mucho la mínima, ¿sí? Y eso va a venir también regulado por la humedad que haya. Si es un día muy seco, va a secar mucho. En el caso de un incendio sería lo mejor, ¿sí? Menos temperatura durante el día y temperatura bien baja durante la noche. Eh, pero ¿qué pasa si sucede lo contrario? ¿Sí? Despejado durante el día, calienta mucho, temperatura máxima alta y después durante la noche se nubla y esa temperatura no baja mucho y favorece la evaporación, ¿sí? Favorece que se evapore más de lo que esperaríamos. También se tiene en cuenta las advecciones. ¿Qué es una advección? Bueno, es cuando aire se mueve, por ejemplo, una advección de aire húmedo, si tenemos viento desde el mar. Si estamos en un municipio costero
y tenemos viento desde el mar, en general lo que hace es traernos aire, nos afecta aire húmedo, ¿sí? Aire que se estuvo moviendo por encima del mar y estuvo absorbiendo vapor de agua del mar, y cuando llega a nosotros llega húmedo, ¿sí? Eso aumenta la humedad relativa. Eh, Puede pasar lo contrario también, que tengamos advección de aire seco. Cuando pasa un frente frío, por detrás, en general, suele venir aire más seco, ¿sí? Más frío y más seco. Cuando tenemos un frente y después tenemos viento del oeste o sudoeste, suele secar muchísimo. Y eso también nos baja mucho la humedad relativa, muchísimo. Ya podemos tener humedades relativas muy bajas durante la noche cuando decimos, che, pero ahora tendría que aumentar la humedad relativa y de repente no aumenta, al contrario, desciende durante la noche. Bueno, justamente puede ser por el pasaje de un frente frío de advección de aire seco y frío durante la noche, si ese frente pasó en la tarde. Bueno, obviamente las precipitaciones aumentan la humedad relativa, ¿sí? Estamos aumentando la cantidad de vapor de agua en el aire. Y como les decía, bueno, la temperatura también tiene su relación directa con la humedad relativa. Esto medio que ya se los había comentado. Durante la noche baja la humedad relativa, ¿sí? En general, salvo circunstancias como de frente o advecciones, los combustibles no recuperan humedad, ¿sí? Y habrá actividad de fuego baja durante la noche, en un día normal. Durante el día aumenta la temperatura, mayor secado de combustible, liberación de sustancias volátiles y mayor cantidad de focos secundarios. Bueno, ahora, la temperatura no es solo clave en lo que es la superficie y la evaporación misma que le da la temperatura que está sobre la superficie de la Tierra, sino que también es clave el perfil de temperatura con la altura, ¿sí? Cómo va cambiando la temperatura a medida que nos vamos yendo para arriba. Eh, y esto es así porque dependiendo del perfil de la temperatura con altura, eh, vamos a tener lo que se dice una atmósfera estable o inestable. Y eso hace que se favorezcan los ascensos o no, incluso se favorezcan descensos en el aire, en las capas más bajas de aire, ¿sí? Si nosotros tenemos ascensos favorecidos, ¿sí? Vamos a permitir que cuando hay un incendio, todo el humo y los gases se vayan para arriba y encima generen o favorezcan la columna convectiva, ¿sí? Que favorezcan el ascenso de humo, gases y fuego hacia arriba y que pueda entrar aire nuevo, oxigenado desde los costados y eso alimente el fuego, ¿sí? Si en cambio tenemos los ascensos de aire inhibidos o incluso tenemos medio como favorecidos los descensos de aire, lo que hace es se ahoga. Ese mismo fuego que quiere largar todos los gases para arriba para alimentarse de oxígeno nuevo, no puede y se empieza a ahogar mismo. Eso es lo que suele suceder en una noche normal, y digo normal entre comillas, ¿sí? En una noche con una inversión térmica suele suceder eso. Lo que se ve es que las columnas de fuego pierden intensidad, se mantienen como medio como contenidas, ¿sí? Se llena mucho de humo alrededor, pero el fuego se mantiene contenido. Durante el día, cuando se rompe esa inversión, se empieza a activar de vuelta la columna de fuego, ¿sí? Y eso tiene que ver con la estabilidad, ¿sí? Cuando decimos que tenemos una capa estable o hay estabilidad en el aire, justamente favorece los descensos o incluso mantiene el aire ahí, no deja que ascienda, ¿sí? ¿Y eso por qué pasa? Porque en niveles más altos vamos a tener mayor temperatura que en niveles más bajos. Sería en este gráfico la curva naranja. La curva naranja en este caso, bueno, dice que es un día de noche, digamos, en el momento de noche del día, pero podría ser también de día, es lo menos frecuente. Lo más frecuente es que las inversiones térmicas se vean de noche. ¿Qué sucede? En las capas más bajas, cercanas a la superficie, el aire se empieza a enfriar, se empieza a bajar la temperatura, pero a niveles más altos no se enfría tan rápido. Entonces, ¿qué termina pasando? Termina pasando algo que no es común ver en la atmósfera, que es que haya una capa más fría por debajo de una capa más caliente, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Entonces, bueno, lo que tiene mayor temperatura tiende a ascender, lo de menor temperatura tiende a descender. Como acá tenemos invertido,
esto que está frío no puede ascender porque tiene aire más caliente arriba, tiene aire menos denso arriba. Por lo cual esto que está acá frío queda ahí. Es como si se le pusiera una tapa. Y la tapa está justamente en este límite, ¿sí? En el límite donde ya cambia el perfil y empieza a enfriarse con altura, que es lo más normal de ver en la atmósfera. Lo normal es que más arriba ya menor temperatura que donde estamos parados nosotros. Eso es lo normal, salvo en una inversión térmica. Fíjense que si seguimos avanzando en el transcurso de ese día, supongamos que es un día despejado, ¿sí? En la mañana ya empieza a calentar el sol, la temperatura de la superficie empieza a aumentar, ¿sí? Recuerden esto con altura, y se empieza a cambiar ese perfil. Ya acá empieza a haber mayor temperatura que en el nivel mayor, en el nivel más alto, y así hasta que llega la tarde que se pone en perfil normal. Mayor temperatura en niveles más bajos y a medida que vamos ascendiendo en altura, va enfriándose. Y ahí tenemos el comportamiento normal donde esperaríamos que el fuego se empiece a propagar y gane fuerza nuevamente, ¿sí? Entonces, ¿qué favorece las inversiones térmicas? Principalmente que noches despejadas. Eso es algo bastante clave para que tengamos inversiones térmicas. Noches despejadas favorecen mucho la inversión térmica y eso va a favorecer la estabilidad atmosférica. Al contrario, si tenemos noches con nubes, probablemente sea menos frecuente ver inversiones. También va a depender de las direcciones de aire más seco, más frío, ¿sí? Que cambia este perfil. Pero bueno, ya ahí por ahí enroscarse mucho. Como les decía, sin inversión, el aire caliente asciende, ¿sí? Y se comporta normal. Cuando tenemos una inversión térmica, ¿sí? Se genera como una capa, un límite donde el aire que está en niveles más bajos no puede ascender y queda recirculando abajo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos una inversión térmica en la foto a la derecha, pero esa inversión térmica está bastante más arriba, ¿sí? Fíjense, es el nivel de equilibrio térmico lo que dice. Entonces el humo ascendía, o sea, no está en niveles bien bajitos, ¿sí? Entonces el humo asciende hasta un cierto punto y ahí queda. No puede ascender más de eso. Y queda, fíjense cómo después se traslada, pero en el mismo nivel, y queda como si fuera como si le hubieran puesto una tapa ahí y hubieran dicho, vos de acá no seguís subiendo, y ahí quedó el humo. Entonces, en una atmósfera estable tenemos menores temperaturas y mayor humedad relativa en superficie, ¿sí? Como tenemos menor temperatura, también tenemos mayor humedad relativa. Menor actividad del fuego, pero, y creo que no sé si lo comenté, pero se aumentó ahora, sino mayor concentración de humo. Ese es el problema de una atmósfera estable durante la noche. Vamos a tener menos actividad de fuego. Bueno, genial. Pero vamos a tener mucha concentración de humo, porque ese aire que no puede elevarse se empieza a mover por los costados, ¿sí? Se empieza a concentrar todo el humo en ese nivel, en esa capa más baja. Y de hecho se puede empezar a desplazar. Se llena de humo la zona y se empieza a mover por los costados. De repente, con atmósferas estables podemos tener humo lejos del incendio, ¿sí? Y bueno, en el caso de que tengamos poblaciones cerca, eso puede llegar a ser un problema. Recuerden los incendios, por ejemplo, en el delta del Paraná, cuando llegaban a Rosario, que se mantenían, deben haber visto fotos que estaba toda la ciudad repleta de humo, que en general era en la mañana temprano, que ya estaban teniendo problemas de respiración, y eso, bueno, justamente estaban en una atmósfera estable, que lo que hacía era contener el humo a niveles bajos y solamente desparramarlo sin elevarse, desparramarlo para los costados, ¿sí? Entonces el humo que estaba en delta se empezaba a mover para los costados y empezaba a avanzar sobre las poblaciones alrededor. Y una atmósfera inestable, al contrario, bueno, vamos a tener mayor temperatura de superficie, ¿sí? Mayor actividad de fuego, la pluma de humo visible, o sea, vamos a ver el humo saliendo del incendio, yéndose para arriba o para el costado, pero siempre ascendiendo. Eh, y bueno, también algo que se puede dar es que se genere nubosidad con actividad eléctrica, ¿sí? Eh, los pirocúmulos que le llaman, que son nubes que se generan justamente por el calentamiento fuerte en niveles bajos, en la superficie por el incendio, y se terminan formando también actividad eléctrica. Eh, Dicho todo esto, ¿cómo podemos hacer para ver si se espera o no una inversión térmica? Supongamos que nosotros inicie un incendio en la tarde, ¿sí? Eh, bueno, vamos a combatirlo, vemos que la situación va a tener al menos para 24 horas,
6 horas de combate del fuego y queremos saber qué va a pasar en la noche. Bueno, podemos ir a esta página, se llama Windy, ¿sí? Posiblemente ustedes ya la conozcan, windy.com, ya la hemos nombrado en otros cursos, y ahí podemos buscar un pronóstico de cómo va a ser el sondeo de temperatura. Vamos al punto que queremos, hacemos botón derecho, ponemos sondeo, ¿sí? Seleccionamos la hora y día que nosotros queremos ver, y si hacemos tiempo ahora en la consulta, si quieren se los muestro así, en vivo, y, y consultamos cómo va a estar el perfil. Esto que ustedes están viendo acá es en línea roja el perfil de temperatura, ¿sí? Eh, y en línea azul la temperatura rocío. No nos vamos a meter con eso, simplemente observamos la línea roja y lo que tenemos que hacer es ver realmente si hay una inversión. Fíjense, en la imagen de la izquierda, ¿sí? Sin inversión, la temperatura disminuye con la altura en todo momento. ¿Qué tenemos acá? Temperatura en el eje X, digamos en el eje horizontal, y en el eje vertical es la altura, ¿sí? En metros. Entonces la temperatura va disminuyendo con la altura normal, sin inversión. Ahora, en este caso tenemos inversión, en la figura del medio, ¿sí? Con inversión, fíjense que la temperatura en los niveles más bajos, primero es más baja en superficie, o sea, aumenta con la altura, ¿sí? En esos primeros metros, y después ya empieza a descender con la altura normalmente. Bueno, justo en esa parte, hasta donde aumenta con la altura, hasta ese codito que se forma ahí, ese es todo el tramo que vamos a tener inversión. Y en todo ese tramo vamos a tener acumulación de humo y vamos a tener una situación estable, bueno, con actividad de fuego más reducida, pero con mucho humo en superficie, ¿sí? Que a niveles bajos. Superficie y niveles bajos, o sea, me refiero a los primeros cientos de metros o decenas de metros de altura. Eso también puede afectar gravemente a lo que son las operaciones aéreas para combate de fuego. Bueno, por otro lado tenemos el viento, ¿no? Una variable hiper importante en lo que son los incendios, por distintos motivos. Por un lado, favorecen la pérdida de humedad de combustible, o sea, mucho viento, sí, favorecen que la evaporación, que la evapotranspiración de la planta o del material se lo lleve el viento y genere nuevamente una zona ahí de relación de poco humedad alrededor de la planta o del combustible, y eso nuevamente evapora otras de combustibles y favorece la pérdida de humedad. También puede aumentar la intensidad de un incendio, ¿sí? Porque oxigena más el incendio, ¿sí? Y bueno, obviamente puede cambiar la dirección, la propagación. Así que nada, es una variable clave, ustedes ya, eso ya lo saben, pero puede tener algunos cambios, no necesariamente, o, o ciertos comportamientos que tienen que ver con la región, o con la zona donde se genera el incendio, ¿sí? Y sobre todo con la orografía. Con la orografía, sí, pero bueno, también puede ser, por ejemplo, cuando hay en municipios costeros, con el tema del mar. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Eh, Otra cosa que tenemos que tener en cuenta respecto al viento son los frentes de ráfaga, que son claves. Con el incendio corriente estuvimos trabajando un poco con eso, porque de hecho hubo un frente de ráfaga que apareció medio de golpe, una tormenta que estaba muy alejada de la zona de incendio y que se fue moviendo y llegó y hizo un cambio de dirección de viento bastante importante. Eso podríamos llamar los los vientos convectivos también, porque en general son vientos que se generan por tormentas, pero se generan por tormentas que pueden estar bastante más lejos del incendio, ¿sí? En esta imagen de radar que vemos a la derecha, vemos un frente de ráfagas. A ver si lo voy a hacer marcar. No sé si se ve mi flecha, pero eso que se ve ahí, que va avanzando, es un frente de ráfagas. Fíjense que avanza al menos que 80, 90 kilómetros, alejándose de toda la zona de lluvias y tormentas que teníamos. Y eso se sigue moviendo. O sea, podemos tener una tormenta a más de 100 kilómetros y que nos llegue frente de ráfagas de esa tormenta, ¿sí? Si es una tormenta intensa. Y eso nos va a cambiar la dirección del viento, nos puede cambiar la dirección del viento completamente. Podríamos tener viento norte y de repente nos viene un frente de ráfagas del sur y nos rota el viento al sur. En general va a ser por un tiempo corto, ¿sí? Puede ser por 15 minutos, 20 minutos, pero bueno, en esos 15, 20 minutos nos cambia el avance del fuego, ¿sí? Eh,
Así que los frentes de ráfaga son condiciones que tenemos que tener muy presentes y tener muy presente asociado a eso la actividad eléctrica que haya, o sea, las tormentas. Si tenemos tormentas relativamente cerca, cuando digo relativamente cerca pueden ser 100, 200, 300 kilómetros. Después, por otro lado, como les decía, la parte orográfica, ¿sí? Si tenemos sierras alrededor del incendio, ¿sí? Se generan ciertos vientos que tienen que ver con ese cambio de altura de la superficie, ¿sí? En la noche, en general, suelen ser vientos que descienden de las sierras, ¿sí? Y se canalizan en lo que son los valles, y durante el día suelen ser vientos que ascienden por las sierras, ¿sí? Después se pueden generar distintos vientos dependiendo para qué lado de la ladera, pero no nos vamos a enroscar mucho con eso porque no vamos a hacer tiempo. Pero dependiendo si la sierra cómo está direccionada, si está direccionada norte-sur o si está direccionada oeste-oeste, también pueden haber distintos movimientos de aire dependiendo la hora del día. Si en la mañana va a haber aire que va a ascender sobre la ladera que dé hacia el norte, y durante la tarde en general va a ascender la ladera que dé más hacia al sudoeste, por ahí. Pero bueno, saliendo de eso, otra circulación que es bastante común es la circulación de brisa marina, lo que se le llama así, o brisa de mar, brisa marina, que se genera tanto durante el día como en la noche, pero suele ser más marcada durante el día. ¿Qué es lo que sucede? Durante el día tenemos, por ejemplo, temperatura del mar pongamos unos 15, 14, 13 grados, y tenemos la Tierra que de repente un día de primavera o también puede ser invierno, llega a 20 grados. Ahí tenemos una diferencia de temperatura, ¿sí? Cuando empieza, principalmente después del mediodía, que empieza a calentar la Tierra, que empieza a aumentar más la temperatura en la zona del continente de tierra, ahí va a haber un ascenso de aire, ¿sí? Y ese ascenso de aire se va a compensar con aire más frío que viene del mar, ¿sí? Se genera una circulación que viene desde el mar hacia la tierra, ¿sí? Asciende la tierra y nuevamente después desciende un poco en el mar. Y es la circulación que tenemos acá a la izquierda, la A, la brisa de mar, la diurna, que sería como de día. Después tenemos la circulación B, que es completamente lo contrario. Durante la noche, la Tierra se enfría por debajo de la temperatura que tiene el mar, o por ejemplo el Río de la Plata, y entonces la circulación es al revés. Los ascensos se generan dentro del agua y los descensos se generan en la Tierra. Y hay una circulación desde la Tierra hacia el agua. Esto es importante porque muchas veces podemos tener viento del norte, ¿sí? Esperaríamos tener, bien por la situación en general, esperaríamos tener viento del norte y de repente a la 1, 2 de la tarde ya empieza a rotar al este. Y no entendemos por qué, bueno, tranquilamente puede ser por una brisa de mar a tierra. Lo bueno de esa brisa en general suele venir con mayor humedad, entonces nos favorece el aumento de la humedad y eso puede llegar a bajar un poquito la intensidad del fuego. Bueno, sí, un poquito así, seguimos viendo un poquito más de lo que es viento en topografía. Como les decía, se generan vientos que descienden de la ladera y que al descender de la ladera, encima, si tienen otros valles con otras montañitas, se empieza a poner un poco más complejo todo. Y eso entonces va a depender seriamente de la forma que tenga la topografía. Va a ser clave estar ahí en la zona para poder determinar bien de dónde podemos llegar a tener más el viento. Muchas veces, si sucede, no sé, ahí en las sierras de Tonkins, donde hay varias laderas, es complejo nosotros de una computadora decir, mira, en esa zona va a tener viento. Lo que podemos llegar a ver es más o menos el viento en general, de dónde va a venir, y después, dependiendo la forma que tenga la topografía en la zona de incendio, va a tener o no cambios. ¿Sí? Pero es común que nosotros podamos, pronostiquemos viento del norte y de repente nos digan, che, no, acá hay viento del oeste, en el incendio en sí. ¿Sí? Bueno, y creo que ya por vientos. Ok. Bueno, este es un ejemplo de lo que es los vientos en zonas costeras. En este caso, tenemos vientos que van que sería
el mar hacia el continente. Esto sería el sur de Estados Unidos, Miami. Esto sería una típica brisa de mar a tierra. El aire avanza hacia el continente, ¿sí? Y se generan, en general se suelen generar nubes que copian bien la forma del continente. Y acá teníamos un medito, pero no se reproduce. No. Bueno, y por último, la precipitación. Igna, se salió como la presentación. Ahí está. Y por último, la precipitación. Prácticamente, el precipitación sabemos cómo puede afectar un incendio, pero sí está bueno tener en cuenta si se pronostica precipitación, de qué manera puede ser. Si puede ser aislada, recuerden que el último taller lo estuvimos hablando de esto. Cuando hablamos de lluvias aisladas, eh, lo que decimos es que se pueden dar en ciertos sectores y en otros sectores no, ¿sí? Eh, entonces eso, si ponemos, no sé, si el incendio es en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, se están esperando lluvias aisladas para el sudeste de la provincia de Buenos Aires, bueno, puede ser que en la zona de incendio termine no lloviendo, ¿sí? En cambio, ya cuando es más generalizada, es mucho más probable que llueva en la zona donde estamos nosotros. Eh, Conocer cuánta precipitación se espera, ¿sí? Cuánta precipitación se espera que se acumule. Eh, y por otro lado, ver si las lluvias pueden ser persistentes o de corta duración. Muchas veces tenemos un frente o incluso una tormenta que pasa, deja un chaparrón de lluvia y después sigue su paso y ya está, ¿sí? Pero bueno, eso por ahí es mucho más esperable de saber. Te paso a vos, Maxi, pronóstico de Dale. libertad. Sí, Ahora sí, no sé. ahí estoy compartiendo, no te preocupes. Tuki, Genial. tuki. Ahí va. Ahí se ve, ¿no? Perfecto. Falta Dale, presentación. genial. Sí. Buenísimo. Bueno, continúo con la presentación. Bueno, con todo lo que les estuvo mencionando Ignacio, con el tema de las variables, ¿sí? Nosotros necesitamos obtener no solo pronósticos, sino también obtener los datos, ¿sí? Los datos de estas variables meteorológicas. Y para esto lo que nosotros recomendamos que se utilice, ¿sí? Son sitios web que tengan pronósticos oficiales, en particular la página del Servicio Meteorológico Nacional, que muchos de ustedes ya la deben conocer, que es la que tenemos acá a la izquierda, como se vería. Y también hay una aplicación, ¿sí? En esta aplicación no solo tienen los pronósticos para los días siguientes, sino que obtiene dónde se encuentran ustedes y también envía les pasa los datos de temperatura, humedad, presión, viento y la visibilidad también, ¿sí? En lo que es la página podemos tener un pronóstico para lo que serían los 7 días próximos, ¿sí? Se puede ver en más detalle y también tenemos en lo que sería acá arriba a la izquierda un lugar donde dice sistema de alerta temprana, que es donde se emiten las alertas, ¿no? Que fíjense que tienen para 3 días, ¿sí? Desde el día en que uno la consulta hasta los 2 días siguientes. Estas alertas, recuerden que pueden ser por vientos, tormentas, lluvias, ¿sí? Y también tenemos arriba, si puede, no sé si se llega a ver, pero bueno, tenemos como unas secciones que dicen alertas, temperaturas extremas, advertencias y otras cosas. Lo que sería la parte de los incendios, a nosotros nos importa mucho saber dónde vamos a tener temperaturas extremas, ¿sí? Cuando tengamos temperaturas extremas, va a favorecer la ocurrencia de incendios. En particular también tenemos como otros productos lo que serían los avisos a corto plazo o el ACP, ¿ok? Que esto ocurre cuando tenemos una situación de alguna tormenta, se van emitiendo estos polígonos que vemos acá a mi derecha, donde está el mouse, ¿sí? Mostrando el área afectada por ese aviso a corto plazo. Ok, bueno, y acá arriba podemos ver lo que les mencionaba antes, el pronóstico a 7 días con mayor detalle, ¿sí? Cuando uno lo ve en la página es como que tiene un resumen de lo que sería el día, cuando lo ve en más detalle lo separamos en lo que sería madrugada, mañana, tarde, noche, ¿sí? Y fíjense que tenemos
diferentes variables que estaríamos pronosticando. Por ejemplo, lo que sería la probabilidad de precipitación, lo que sería la temperatura, lo que sería el viento, lo que sería la dirección predominante del viento y la probabilidad, las ráfagas en caso de que haya probabilidad de ráfagas, ¿ok? Algo importante es que esto es un pronóstico y hay que saber diferenciar entre un pronóstico y los datos, ¿sí? Los datos los van a tener en lo que sería la aplicación o mismo cuando ustedes entran a la página del servicio, les va a aparecer en esta sección de acá donde tengo el mouse los datos para ese punto, ¿no? Para esa localidad, ¿sí? Generalmente estos datos son estaciones, ¿sí? O sea, lo que hace es consulta a la estación más cercana, ¿ok? Y a eso vamos a seguir hablando, porque nosotros tenemos estaciones meteorológicas automáticas, ¿sí? Estos datos, estas observaciones, salen de estaciones meteorológicas. No solo hay algunas hay varias que son automáticas, pero también tenemos estaciones en donde tenemos un observador que cada hora va tomando datos, ¿sí? En particular, ahora tenemos muchas, o sea, hay muchas estaciones automáticas en todo lo que sería la provincia, ¿sí? Y hay de diferentes calidades, ¿sí? Hay algunas que uno la puede ir a comprar y es una de uso doméstico, es decir, que requiere que tenga mantenimiento constante, que puede ser también de mala calidad, y nos puede llegar a dar datos erróneos, ¿ok? Que de eso hay muchas estaciones circulando en diferentes sistemas de información. La que generalmente utiliza lo que sería el Servicio Meteorológico Nacional son estaciones meteorológicas profesionales como las Baisala, ¿ok? Que son estaciones que se calibran desde el instituto, desde el Servicio Meteorológico, luego se instalan y constan de un mantenimiento constante para que tengamos una mayor fiabilidad o confiabilidad en lo que sería el dato, ¿sí? Estas estaciones son muy importantes tener una red, ¿sí? Una red amplia, grande y que esté en cada uno de los municipios, porque con eso nosotros podemos ir chequeando, podemos ir viendo las condiciones meteorológicas en el momento para el municipio, ¿sí? Esto lo podemos ir consultando desde esta página, que sería WonderMap, que está en la página de Wonderground, que lo que tiene es una base de datos de muchas estaciones automáticas. Ahora, estas estaciones automáticas, como recién les acabé de decir, no tienen un control de calidad de los datos. Es decir, ustedes pueden entrar a una estación automática, consultarla, ¿sí? Y puede que tenga datos erróneos. Así que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de consultar estas estaciones, ¿sí? En particular, nosotros cuando entramos a esta página podemos ver que nos va lanzando algunas estaciones, ¿sí? Ya automáticas con los valores de precipitación. Antes de seguir consultando esta página, lo que tenemos que hacer es entrar a lo que serían las configuraciones de esta página porque está con las unidades del sistema de Estados Unidos, ¿sí? Entonces hay que cambiarlo al sistema nuestro. Entonces entramos a lo que serían las configuraciones en settings y cambiamos las unidades a lo que sería grados Celsius, ¿sí? Ahí nos va a pasar todas las unidades que nosotros ya sabemos trabajar. A medida, fíjense que cuando nosotros recién entramos a la página, nos va a aparecer algunas estaciones, a medida que hacemos zoom, va a aumentar la densidad de estaciones en algunos puntos, ¿sí? Donde haya estaciones, va a aumentar más, donde no haya estaciones, tal vez no aumente. Podemos hacer clic y nos va a lanzar algo similar a lo que nos mostraba el servicio, ¿no? O sea, con lo que sería el valor de temperatura que estaba observando en el momento y la dirección del viento, la intensidad del viento y también la precipitación. Cuando entramos, fíjense que hay cuando hacemos clic en alguna estación que nosotros queremos consultar, nos aparece como el ID, ¿sí? La identificación de esa estación en azul. Hacemos clic y nos va a llevar a esta pestañita que estoy mostrando acá a mi derecha, en donde nos manda a un mayor detalle de las mediciones que está tomando esa estación. ¿Sí? Cada vez que uno consulta una de estas estaciones es importante entrar acá, llegar acá, para poder ver si esta estación efectivamente está funcionando bien o está midiendo cualquier cosa que puede llegar a suceder, porque no está teniendo una
no está teniendo un buen mantenimiento o dejó de funcionar porque tal vez a veces se desconectó de internet y quedó colgada la estación. Así que es muy importante siempre revisar los datos. Y con revisar a los datos me refiero a buscar que tengan sentido. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo temperatura y consultamos los datos previos de temperatura para saber si esta estación efectivamente está funcionando bien, nosotros esperaríamos tener como una especie de ondita en lo que sería la temperatura, ¿no? O sea, en horas del mediodía tarde esperaríamos tener los mayores valores de temperatura y en horas de la noche, la madrugada, esperaríamos tener los menores valores de temperatura, ¿ok? Cosa de poder decir, ok, esta estación más o menos está presentando un comportamiento acorde a lo que uno esperaría. ¿Sí? Una vez que tenemos ese control de calidad nuestro que nosotros estamos realizando, ahí podemos empezar a usar la estación y decir, ok, puedo confiar un poco. Nosotros nos basamos mucho en esto porque la red de estaciones que tenemos en la provincia de Buenos Aires no es tan, o sea, es abundante, pero hay lugares donde hay huecos, ¿sí? Por eso es importante también utilizar estas estaciones automáticas, ¿sí? Obviamente, de vuelta, y lo voy a recalcar, siempre realizando un control de calidad previo al uso de la estación. Lo que sería precipitación, esta página nos muestra dos tipos de variables, ¿sí? Lo que sería la precipitación acumulada, que vemos acá en la línea azul, y lo que vemos como intensidad de precipitación o precipitation rate o tasa de precipitación, que sería lo que está en línea verde, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, ustedes piensen que tienen un vaso o una palangana, ¿sí? Y ustedes abren una canilla para llenarla. Lo que cae sobre la palangana vacía es lo que nosotros llamamos intensidad de precipitación o tasa de precipitación. A medida que la abrimos o la cerramos, vamos cambiando esa tasa de precipitación, ¿sí? En cambio, lo que se va acumulando en la palangana es lo que nosotros vamos a denominar precipitación acumulada. ¿Ok? ¿Se entiende a lo que me estoy refiriendo? Bueno, calculo que sí. Entonces, vayamos un poco más a las definiciones. Acá se los pusimos en la presentación. La precipitación acumulada va a ser el total de los milímetros de lluvia registrados en un pluviómetro en un periodo de tiempo. El pluviómetro es como un balde, ¿sí? Sería nuestra palangana, que lo que hace es medir la cantidad de precipitación que estuvo precipitando. Eh, ¿Por qué se mide en milímetros? Bueno, es una unidad con la que nosotros trabajamos. Se refiere a la cantidad de litros que caen en un metro cuadrado, ¿sí? O sea, nosotros tenemos como una superficie de un metro cuadrado, cae un litro y ahí tendríamos un milímetro. Caen 2 litros, tendríamos 2 milímetros. Caen 50 litros, tendríamos 50 milímetros, ¿ok? Y bueno, luego tenemos la tasa de precipitación, que como les dice la analogía, es cuando uno abre y cierra la canilla, ¿no? Que a veces llueve más, a veces llueve menos. Y se refiere a la cantidad de agua caída por unidad de tiempo y se mide en milímetros por hora, ¿sí? Puede pensarse como la intensidad de precipitación, ¿ok? Algo importante cuando uno consulta una de estas estaciones también es ver estas estaciones automáticas, es ver el comportamiento de esta variable, ¿sí? Hay veces que uno encuentra que hay una línea recta desde que arrancó el periodo de consulta hasta el final y se mantuvo todo constante. Bueno, eso ya es motivo de sospecha, ¿sí? Hay que ver también los valores que tenemos acá en lo que sería acá donde dice 0, 20, 40, 60. Hay que ver si son valores lógicos, ¿sí? Para la situación que uno está observando y la comunicación con la que uno va teniendo de municipios vecinos. ¿Sí? Bueno, Por ahí, yendo a perdón, otro Maxi. tema, tenemos lo que Ah, sería la actividad eléctrica, ¿sí? Que Ignacio les mencionó que es muy importante para lo que serían los incendios forestales, ¿ok? Tenemos muchos incendios producto de la actividad eléctrica. En lo que sería la actividad eléctrica tenemos diferentes tipos de rayos. Tenemos rayos que son entre nubes y tenemos rayos también que llegan a la superficie. En particular a nosotros los que nos importan van a ser estos rayos que caen a la superficie. Estos rayos no necesariamente están
cerca de la tormenta. Pueden estar un poco más, o sea, de la tormenta propiamente dicha, ¿no? Podemos tener un día tormentoso donde no esté precipitando, pero nos pueda caer un rayo, ¿sí? Eso sería motivo de, una posible generación de un incendio, ¿sí? Entonces, cuando tengamos un evento de tormentas tormentoso, hay que estar alerta, aunque la tormenta con precipitación no esté en nuestro municipio, sino que esté cerca, ¿sí? Porque podemos llegar a tener la caída de un rayo y eso puede generar un incendio. En cambio, si nosotros tenemos la tormenta con precipitación, bueno, eso puede aliviar un poco el incendio. En caso de que caiga un rayo, se genera un incendio, pero si tenemos agua, tendríamos como un elemento que estaría intentando de apagar ese incendio. En cambio, si nosotros tenemos un lugar en donde no está precipitando y nos cae un rayo, bueno, ahí vamos a tener un problema. Y por este motivo es importante monitorear la actividad eléctrica. El producto que nosotros les decimos que utilicen y la fuente de información para seguir esta actividad eléctrica es el WeatherBug, ¿sí? Fíjense que lo que nos muestra esta aplicación es un mapa con rayitos, básicamente, ¿no? Rayitos y también, bueno, estos polígonos serían los avisos a corto plazo que se van emitiendo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Estos rayitos lo que nos dicen es, en esta zona, básicamente tenemos actividad eléctrica, ¿sí? Eh, para poder consultarlo, bueno, ustedes entran a la página de WeatherBug, entran ahí donde aparecen estas tres rayitas, van a lo que sería configuración de alerta y van seleccionando o revisan que esté seleccionado lo que sería el relámpago, ¿sí? Eh, buenísimo. Aclaro algo ahí. Eso ustedes lo pueden ver por la página de la computadora o bajarse la aplicación en el teléfono. Sí. De hecho, Capture creo que es de teléfono. Hmm. Si se bajan en el teléfono, pueden activar en configuración para que les aparezca una notificación cuando tienen actividad eléctrica cerca. Creo que el radio son 30 kilómetros, 50 kilómetros, y les va a aparecer un mensajito diciéndole que tienen actividad cerca. Y eso es prácticamente actividad eléctrica en tiempo real o casi real. Tiene un desfasaje de 5 o 10 minutos, pero es información que la tienen bastante actualizada, así que es una herramienta que puede ser realmente útil. No solo para incendios, ¿no? En general, pero bueno. Tal cual. Bueno, es una herramienta que nosotros también utilizamos para el seguimiento de las tormentas, ¿no? Obviamente, cuando vemos que tenemos una gran densidad de rayos. Bueno, luego lo que les voy a contar es del índice de riesgo de incendios, ¿sí? Este es un índice que lo elabora el Sistema Nacional del Manejo del Fuego en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional. Este índice el índice este se representa en un mapa de este estilo que estamos viendo acá. Fíjense que lo que tenemos son unos puntos, ¿ok? Que esos puntos son las estaciones que se utilizan para realizar este índice, ¿sí? También se le agrega para lo que sería un pronóstico, se utiliza un modelo meteorológico que sería el GPS. Algo importante de acá es que este índice no nos está haciendo referencia a la probabilidad de ocurrencia de un incendio, ¿sí? El índice que estamos viendo se llama el FWI, que viene de las siglas Fire Weather Index, Fire de fuego, Weather de tiempo, Index de índice, ¿sí? Traducido sería índice de riesgo de incendios. Este índice está categorizado, ¿sí? En bajo, moderado, medio, muy alto y extremo. Y hace referencia a, en caso de producirse un incendio en esa zona, ¿sí? En las zonas que están ahí coloreadas, cuán peligroso sería que se genere un riesgo de incendio. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá, que es para el 3 de marzo del 2023, fíjense que en lo que sería todo, casi todo Buenos Aires, salvo más tirando la costa atlántica, teníamos un riesgo extremo de que se produzca un incendio, ¿sí? En caso de producirse un incendio ese día, íbamos a tener un peligro extremo, ¿sí? En cambio, en la zona de lo que sería el Chaco, en caso de producirse un incendio, vamos a tener un riesgo
relativamente bajo o moderado, ¿sí? Este índice se realiza utilizando diferentes variables meteorológicas, ¿ok? Se tienen en cuenta todas las variables meteorológicas que les estuvo mencionando Ignacio. El viento, la humedad relativa, la precipitación acumulada y la temperatura. Pero no solo eso, ¿sí? Porque a partir de estas variables meteorológicas se van generando diferentes índices, ¿sí? Estos índices, que son los que están viendo por acá, los más importantes serían a los que se llegan como el índice de velocidad de propagación y el índice de disponibilidad de combustible. Estos dos índices son diferentes, ¿sí? Pero uno nos habla de, bueno, ¿cuál es la velocidad de propagación que tenemos en caso de producirse un incendio en una región? Y el otro nos habla de, che, ¿cuál es el combustible, la disponibilidad de combustible que tenemos para que se genere un incendio? Estos dos índices son independientes entre sí. Entonces, lo que hace el índice que le estamos mencionando acá y que está disponible en la página del Servicio Meteorológico como el índice de peligro del fuego, de riesgo de incendio, lo que hace es combinar estos dos índices para generar uno que se llama el FWI. ¿Ok? Este índice, a su vez, cuenta con un pronóstico a lo que sería 72 horas. ¿Sí? De vuelta, y vuelvo a repetir, no es un pronóstico de incendio, sino un índice es un pronóstico de peligrosidad de incendio. ¿Ok? Esto Eh, sí está sí, bueno, por si ustedes comunican ese índice, si en su municipio lo comunican en un momento en el que el índice está extremo, en general el verano, está bueno que comuniquen eso, ¿no? Que, digamos, que aclaren que ese índice no es que nos dé el riesgo de que se produzca un incendio, sino que nos dé el riesgo si se genera un incendio, el riesgo que tenemos si se genera un incendio. tal cual. Y bueno, luego para monitorear todo lo que serían los incendios, nosotros utilizamos lo que serían los puntos calientes. Estos puntos calientes, ¿sí? Se miden o se observan utilizando satélites, ¿sí? Estos satélites, el satélite, piénsenlo como una cámara o una grabadora que tenemos dos grabadoras en lo que sería el planeta. Tenemos un satélite que está constantemente vigilando a lo que sería el hemisferio oeste, ¿sí? A todo lo que sería Sudamérica, Norteamérica, y lo está mirando constantemente. Y después tenemos otra cámara que va como girando y no pasa siempre por el mismo punto, y está un poquito más abajo, ¿sí? Entonces, vamos a tener como dos grabadoras que van a estar vigilando lo que sería nuestro país. En particular tenemos puntos calientes en alta resolución y en baja resolución. El punto caliente en alta resolución tiene una resolución aproximadamente de 30 metros. Entonces, esta cámara está vigilando, ¿sí?, nuestra zona, y lo que obtiene esta cámara es, va midiendo como la temperatura, donde hay valores de temperatura muy altos, ¿sí?, en una resolución de 30 metros, ¿sí? Una superficie de 30 metros cuadrados, dice, ok, ahí tengo un punto caliente. Bueno, puede ser un incendio, ¿sí? Podemos llegar a tener un incendio. ¿Por qué? Porque nos está tirando valores de temperatura muy altos, ¿sí? Esta información nosotros la enviamos de la siguiente forma. Tenemos como unas placas en donde hacemos identificamos con el simbolito del fuego el lugar en donde se está midiendo este punto caliente, ¿sí? Hacemos una mención en qué zona estaría ubicado el municipio y se envía la información para que ustedes puedan ir a chequear y decir, ok, esto es un incendio, pero se asocian a una quema de basura, ¿sí? O es un incendio controlado, o puede ser que sea un incendio no controlado, ¿sí? Pero bueno, lo importante es tener esta información para que pueda ser chequeada, ¿sí? Esto es información satelital. Y bueno, a veces puede llegar a tener algún error, pero lo importante es ir a chequear cuando nosotros enviamos uno de esta placa, porque es un monitoreo que estamos haciendo constantemente. ¿Sí? Luego tenemos, bueno, acá también nosotros lo que hacemos es
el puntito este que estamos identificando, lo podemos llevar a lo que sería el Google Maps para poderle agregar una mayor precisión a la ubicación de donde estamos detectando este incendio, ¿no? O este punto caliente. De vuelta a este punto caliente, es una alta probabilidad de que sea un incendio, pero puede ser un incendio controlado o un incendio que no esté controlado y bueno, efectivamente haya que tomar medidas. Luego tenemos lo que sería el producto caliente, el punto caliente en baja resolución, que sería el del GOE, del satélite de esta videocámara que está constantemente vigilando, que sería el GOES 16, que no tiene una resolución como la que le estaba mencionando de 30 metros, ¿no? O sea, ya estamos hablando de kilómetros. Y fíjense la diferencia entre los mapas, ¿no? O sea, acá estaríamos viendo un mapa más grande, ¿sí? Y acá estaríamos viendo un mapa con mayor detalle. Fíjense que acá se detectan los campos, ¿sí? Se pueden llegar a detectar incluso las rutas. En cambio, acá no vemos esta división de campos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este satélite tiene una baja resolución. Estamos hablando del orden de los kilómetros, ¿sí? Pero lo que nos hace este satélite es decir, bueno, en esta zona hay probabilidad de que tengamos un incendio. ¿Por qué? Porque estoy midiendo valores de temperatura más altos, ¿sí? Es probable que a veces lo que suceda es que cuando miramos en baja resolución, digamos, bueno, con el satélite, con el producto de alta resolución, puedo chequear si tengo un punto caliente efectivamente en esa zona, pero no siempre tenemos esta disponibilidad, ¿sí? Del punto caliente en alta resolución. Siempre tenemos que manejarnos con los dos. A veces este está disponible porque esta cámara justo pasa por esa zona, pero hay días que esta cámara no pasa por esta zona, por la zona donde tal vez este satélite midió un punto caliente, ¿ok? Pero bueno, siempre el que va a estar disponible va a ser el punto caliente en baja resolución, ¿ok? Y nosotros lo que hacemos es de vuelta, medimos y decimos si tenemos una probabilidad de que haya un incendio fíjense que es como una baldosa lo que nosotros le mandamos, ¿ok? Decimos que para esta zona, por ejemplo acá creo que es Atucha, ¿sí? Tenemos un punto caliente. Este punto caliente, a su vez, es como que tenemos una escala de colores, ¿sí? Para poder diferenciar bueno, se están midiendo valores de temperatura más bajos, más altos o más moderados, ¿sí? Algo importante de mencionar es que este producto sí se va a ver afectado por lo que si llegamos a tener un día con mucha nubosidad, bueno, este producto puede tener algunas fallas, ¿sí? Porque fíjense que esta cámara está más alejada y lo que va a ver también van a ser las nubes. Entonces tiene que ver la temperatura que estaría enviando ese incendio, pero atraviesa también las nubes. Entonces, medio como que el satélite lo ve medio difuso. Algo importante es que, bueno, este satélite, en caso de ver un incendio, estaría viendo un incendio bastante grande. En cambio, este cambia, ¿no? Por el tipo de resolución. En este estamos hablando de 30 metros, en este estamos hablando de kilómetros. Entonces cambiaría la importancia de la, ¿cómo se llama? El orden de magnitud de ese incendio, el área que estaría abarcando. Y no sé si hay algo más para decir acá, o si quieres sumar algo. No, no, esto ya lo hemos venido trabajando ya desde hace tiempo. Así que yo creo que lo deben tener bastante claro, salvo una defensa civil nueva, que nada, cualquier duda del tema de puntos calientes nos pueden preguntar. En general, cualquier duda de todo lo que vimos ahora, abrimos el momento de las consultas. Remarcar eso que vos decís de la nubosidad, ¿sí? Siempre que tengamos nubosidad, vamos a tener vamos a tener este producto comprometido, tanto en baja resolución como en alta resolución. ¿Sí? Se complica mucho la observación de puntos calientes cuando hay nubosidad. De hecho, muchas veces directamente lo observan, por más que haya un incendio, el satélite no lo va a detectar. Tal cual. Si quieren, si tienen consultas, quieren mandarlo tanto por mensaje o quieren abrir el audio. Y si quieren, les muestro Tu silencio es tu silencio. Salga de la sesión o finalice la reunión. la Bueno, Botón. página de Windy. ahí Julio. detengo la presentación. Ahí va.
Maximiliano Vita de Buen día. Cruzado no encontrado. Buen día, Julio. ¿Cómo va? Mi teléfono está muy charlatán hoy. Yo tengo un par de preguntitas para hacer propias de este tipo de situaciones. Porque no he tenido la oportunidad de estar en el escenario de un incendio forestal y no he tenido registros en tiempo real de la meteorología en el lugar. Primero que nada, ¿se produce una alteración notable de los parámetros meteorológicos en torno a un incendio forestal, especialmente cuando este es de gran magnitud? Por ejemplo, una variación significativa en la presión atmosférica y la actividad de los pirocúmulos. ¿Es la misma que muestran los cúmulos nimbus? Ok, primero yo voy con la segunda pregunta. Lo que sería el pirocumulus lo empezamos a tener cuando es un incendio de una magnitud muy grande, ¿sí? E incluso se detecta también a veces cuando tenemos volcanes, ¿sí? O sea, cuando un volcán entra en erupción, envía muchas cenizas y ahí es donde también es muy probable que empecemos a detectar el pirocumulus. Es una nube esta nube que estaba mencionando Julio se asocia a cuando tenemos mucha ceniza, ¿sí? O cuando tenemos también incendios, ¿ok? Y es una nube muy oscura, ¿ok? Una nube muy oscura que puede llegar a presentar actividad eléctrica. Eh, es respecto al cumulonimbus, no tiene ¿cómo se llama? Las mismas características, ¿sí? O sea, es una nube distinta, más oscura, que puede llegar a presentar actividad eléctrica también, ¿sí? Sí, Bien, pero el comportamiento es diferente, es decir, no tendría en todo caso actividad convectiva. eh, lo que sí es actividad convectiva en sí, sí, porque digamos justamente el ascenso ese forzado del aire. Sí, como dice Maxi, puede tener rayos, ¿sí? Actividad eléctrica. Incluso puede generar algunos chaparrones dependiendo las condiciones atmosféricas. Si hay mucha humedad, eso puede generar algunos chaparrones incluso. Ah, mirá. Pero el forzante claramente no es el mismo, ¿no? Pero después en sí, bueno, y es una nube más oscura, con mucha ceniza, todo. Pero después, en principio, digamos, podemos ver la misma estructura. De hecho, cuando la vemos, podemos ver también una estructura así de tipo cumulonimbus. Pero no es la misma. Perfecto. Y con lo que decís de las variables, es muy interesante lo que decís. En la presión, la verdad, debe haber un cambio local, pero no te sabría decir por cuánto, ¿sí? No te sabría cuantificar eso. En el resto de las variables, seguro, ¿sí? Bueno, obviamente temperatura, humedad y viento. De hecho, cuando se forman esos ascensos, esos, esos incendios, esas columnas de incendios muy grandes, también el viento cambia y tiende a converger hacia el incendio en niveles bajos, pero no te sabría decir el cambio, cuantificarte cuánto puede llegar a ser el cambio de presión local que pueda haber. Muy agradecido, muchachos. No, por favor. Más. Salga de la sesión o finalice. Seleccione las. Iniciar video. Botón. Silenciar. No sé si hay alguna otra pregunta. Si quieren, les muestro medio rápido cómo sería dar la estabilidad en el Windy. Paulo, sí, Sí, buen día, ¿cómo va? buen Una día. consultita para, viste, con el tema de los planes de emergencia, para fundamentar el índice de peligrosidad, ¿dónde podemos encontrar el fundamento para describirlo después? Lo pueden encontrar en la página del servicio, en la página del Servicio Meteorológico Nacional, lo pueden encontrar, va a haber una descripción. Y si no, ahora yo en el chat les pego una página que es la del manejo del fuego. Deben 2 segunditos, ya se las busco. Sistema Nacional del Manejo del Fuego. Acá está. Ahí te lo pego, Pablo, en el chat. Listo, gracias, Ahí va. Ahí van a encontrar mucha información de lo que serían, van a encontrar reportes de incendios previos, ¿sí? De incendios anteriores que se produjeron. También van a encontrar, bueno, el índice que les estuvimos mencionando hoy, el FWI. Y también van a encontrar mucha más información, qué es lo que hace este sistema, qué zonas se encarga. Y van a ver que ellos están constantemente monitoreando lo que serían los incendios.
¿no? Hay una consulta de Raúl. Consulta al tiempo de recibir la imagen de satélite de punto caliente. ¿Sí? ¿Cuál es la consulta? Ah, al tiempo. Gua- gua-